Se rieron en su cara cuando esa mecánica con ropa desgastada pidió mirar el motor del camión que 3 expertos no pudieron arreglar. ¿Puedo solo mirar?, dijo tranquila, y las carcajadas llenaron el taller. Ella solo respondió: si giran esa llave, van a destruir el motor para siempre. Los ingenieros se miraron confundidos. Lo que descubrió en segundos dejó al dueño completamente pálido. Suscríbete al canal, mi querido amigo, y dime aquí abajo: si tuvieras que elegir, ¿te quedas con un camión clásico de los de antes o con uno moderno lleno de tecnología? Quiero saber qué tipo de máquina manda en México. Hay ciudades que huelen a río aunque estés lejos del agua. Asunción es de esas. Un olor denso, casi vegetal, que se mete entre las grietas del asfalto y se queda ahí, mezclado con el humo de los camiones y el vapor que sube del suelo mojado en las mañanas de invierno. Es un olor que no pide permiso, que te envuelve sin anunciarse, como hace la tristeza cuando ya lleva demasiado tiempo instalada en un cuerpo. Por esas calles caminaba Flora María Mesías, 41 años, una mochila de lona verde en la espalda, desgastada en las correas hasta mostrar el hilo, un saco gris que había sido de otra persona antes que de ella. Eso se notaba en la forma en que le caía sobre los hombros, como si estuviera esperando a alguien más adentro. Las manos, eso era lo más notable en Flora. No las tenía sucias de trabajo ese día, pero los nudillos contaban la historia igual. Marcados, oscurecidos en las grietas de la piel, con algo que no es suciedad, sino historia. La huella que deja el trabajo pesado cuando se hace durante años sin guantes, sin pausa, sin que nadie te agradezca lo suficiente. Caminaba por la avenida Artigas con ese paso que tienen las personas que no van a ningún lado en particular, pero tampoco se detienen. Porque detenerse en la calle cuando no tienes a dónde ir es una forma de hacerse visible de la manera equivocada. Flora había aprendido eso, la invisibilidad como técnica de supervivencia. Pasar entre la gente como si fuera parte del paisaje, como si siempre hubiera estado ahí y siempre fuera a seguir. Llevaba 3 años en Asunción. Antes había estado en Buenos Aires y antes en Montevideo por unos meses, y antes en su ciudad, en Melo, en el departamento de Cerro Largo, que es una ciudad del noreste uruguayo, donde la vida tiene un ritmo pausado y las calles polvorientas conectan barrios que se conocen entre sí como se conocen los vecinos de toda la vida. Antes de todo eso, había sido otra persona, o más bien, había sido la misma persona pero todavía con dirección, con nombre en un buzón, con alguien que preguntaba a qué hora llegaba. Ezequiel Mesías había muerto un martes. Eso lo recordaba con precisión absurda, el día de la semana, como si importara. Murió rápido, sin despedida larga, sin que le diera tiempo de decirle a Flora las cosas que seguramente tenía guardadas para más adelante. Tenía 62 años y un taller mecánico pequeño en la salida sur de Melo, donde reparaba maquinaria agrícola y camiones de carga. Era un hombre callado que hablaba con más claridad cuando tenía una herramienta en la mano que cuando intentaba encontrar las palabras. Flora lo había entendido siempre sin necesitar que él explicara demasiado. Esa era la forma de comunicación entre ellos. Comprenderse en el silencio. Cuando él se fue, el silencio dejó de ser comprensión y se convirtió en vacío. Flora no lo había dicho así en ese entonces, porque en ese entonces no tenía palabras para ninguna cosa. Solo tenía ese dolor sordo que ocupa el centro del pecho y no te avisa cuándo va a ceder. Y mientras esperaba que cediera, empezó a tomar decisiones que no eran decisiones, sino formas de no pensar. Primero el alcohol, después otras cosas, después la costumbre de no volver a casa en la madrugada, después la costumbre de no tener casa a la que volver.
Una cosa llevó a la siguiente con la lógica implacable de un motor en pendiente al que nadie le puso el freno. Y cuando quiso mirar hacia atrás, ya había rodado demasiado lejos. No había un momento dramático que contar. No hubo una escena de fractura visible. Solo la suma de muchos días pequeños en que eligió el camino equivocado porque el correcto le exigía más de lo que tenía disponible. Ahora vendía material de reciclaje, cartón, metal, cobre cuando encontraba. Lo llevaba a un depósito en el barrio de Sajonia que pagaba por kilo sin preguntar de dónde venía ni a quién pertenecía antes. Era suficiente para comer. No siempre, pero en promedio sí. Dormía en un galpón abandonado cerca de la avenida, compartido con otras personas que tenían en común solo eso: la ausencia de techo propio y el acuerdo silencioso de no meterse en los asuntos del otro. Era martes. Otra vez martes. La neblina estaba baja sobre el asfalto y el aire tenía ese frío húmedo del invierno paraguayo, que no es el frío seco del sur, pero que cala igual, diferente, en los huesos de otra manera. Flora caminaba con las manos dentro de los bolsillos del saco cuando pasó frente al portón abierto de la transportadora Ibiraity. No lo buscaba, no iba hacia allá, simplemente pasó. Pero pasó despacio, porque había un sonido, o más bien la ausencia de un sonido que debería estar, el silencio de un motor que no arrancaba. Y dentro de ese silencio, la voz de un hombre que hablaba en voz alta, con la frustración apenas contenida de quien ya ha escuchado demasiadas explicaciones distintas, sin que ninguna resuelva nada. Flora se detuvo. El patio de la transportadora era amplio, con piso de tierra compacta y aceite viejo, que le daba un color oscuro uniforme, flanqueado por un galpón de lámina corrugada donde estaban guardados 3 camiones más. En el centro, con el capó levantado como un animal que abre la boca sin poder respirar, estaba el camión. Era un Magirus Deutz Saturn 310. Flora lo supo antes de ver el logo, lo supo por la silueta, por la altura de la cabina, por el arreglo característico de las aletas de enfriamiento que asomaban alrededor de los cilindros con esa geometría casi orgánica que distingue a un motor Deutz arrefriado a aire de cualquier otra cosa sobre ruedas. No hay otro motor que se vea así. Cada cilindro individual envuelto en sus propias aletas, como si fueran las costillas de algo vivo, sin radiador, sin mangueras de agua, sin la arquitectura familiar de los motores convencionales. Un diseño de la Alemania de la posguerra que había llegado a América Latina en los años 60 y 70, y que ahora sobrevivía en las flotas de las empresas que no habían podido reemplazarlo y en la memoria de los mecánicos viejos que lo habían conocido en funcionamiento. Ezequiel había sido uno de esos mecánicos. Flora sintió algo que no era exactamente nostalgia, era algo más físico, como cuando reconoces la voz de alguien en una habitación oscura antes de verle la cara. El hombre que hablaba era Reinaldo Oviedo. Eso lo supo después. En ese momento era simplemente un hombre de unos 50 años, espalda ancha, con la camisa de trabajo abierta en el cuello y la expresión de quien lleva días durmiendo mal. Hablaba con otro hombre más joven, el encargado del galpón, que escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, con esa postura que tienen las personas cuando están de acuerdo con lo que dicen, pero no con lo que significa. 3 mecánicos, decía Reinaldo. 3 opiniones distintas. Uno dice la bomba, otro dice los inyectores, el otro dice rectifica, y el camión sigue ahí parado. 2 días ya. Es que el Deutz nadie lo conoce bien aquí, don Reinaldo. Son motores muy viejos. Mi padre lo manejó 20 años sin un problema serio. 20 años. Sí, pero ahora... ¿Ahora qué? El encargado no terminó la frase. Flora había caminado hasta quedar en el umbral del portón sin que nadie la invitara.
Estaba entre dos hombres más altos, mirando el motor por el espacio que quedaba entre ellos. Miraba con esa concentración particular que no hace ruido, que no interrumpe, que simplemente observa. Veía las aletas, veía la distribución de los cilindros, veía, desde donde estaba, sin tocar nada todavía, algo que los tres mecánicos anteriores no habían visto o no habían sabido buscar. Un patrón en el color del depósito de residuo sobre las aletas del lado izquierdo del bloque. Un tono más oscuro. Una acumulación que no era pareja. No dijo nada todavía. Escuchó un momento más. Reinaldo seguía hablando, ahora con más cansancio que enojo. Decía que ese camión era el que había usado su padre toda la vida, que no podía creer que estuviera muerto sin más, que alguno de esos mecánicos tenía que saber qué tenía. Fue entonces cuando Flora habló, sin levantar demasiado la voz, con la calma de quien no está pidiendo permiso, sino ofreciendo algo. ¿Puedo solo mirar el motor? Los dos hombres giraron al mismo tiempo. El encargado la vio primero. Vio la mochila, vio el saco de otra persona, vio las manos. Soltó una risita corta, sin cuerpo, de las que salen solas cuando algo te parece absurdo y no tienes tiempo de decidir si reírte es correcto o no. Reinaldo Oviedo no se rió, la miró. La estudió con esa mirada pausada de los hombres que han trabajado mucho y han aprendido a no desperdiciar el tiempo en suposiciones rápidas. Vio lo mismo que el encargado, pero vio también otra cosa. O no la vio, pero la sintió. Algo en la forma en que esa mujer estaba mirando el motor. No con curiosidad de paso, con reconocimiento. «Usted sabe de motores», dijo. «Sé de ese», dijo Flora. Hubo un silencio. «Puede mirar», dijo Reinaldo finalmente. Y Flora entró al galpón, bajó la mochila al suelo con cuidado y pidió una sola cosa antes de empezar, que nadie tocara la llave de encendido mientras ella trabajaba. El encargado murmuró algo al oído de Reinaldo. Reinaldo no respondió. Tenía los ojos puestos en esa mujer que se había acercado al motor como quien saluda a alguien que hace mucho tiempo que no ve. Flora no necesitaba que nadie la guiara dentro del galpón. Se movió hacia el frente del camión con ese andar tranquilo de quien sabe exactamente a dónde va, sin apresurarse, sin dudar, sin el gesto nervioso de quien está intentando demostrar algo. Ese detalle lo notó Reinaldo desde donde estaba parado, a unos 4 metros, con los brazos cruzados y la expresión de quien ha decidido esperar antes de opinar. El encargado, cuyo nombre era Arsenio Benítez, se había quedado ligeramente atrás, apoyado contra el costado del galpón, con esa postura que tienen las personas cuando quieren ver sin parecer que están mirando. El Saturn 310 era enorme visto de cerca. Uno de esos camiones que no intentan disimular su tamaño ni su edad, que se plantan en el espacio con la autoridad tranquila de lo que fue construido para durar. La cabina, pintada de un verde oscuro que el tiempo había ido apagando hasta un tono casi gris, tenía las esquinas redondeadas de los diseños europeos de los años 70, con la rejilla frontal de láminas metálicas horizontales que en los Magirus servían también para conducir el aire hacia los cilindros laterales. No había rejilla de radiador en el centro porque no había radiador. El aire entraba por los costados, recorría las aletas de cada cilindro individual, disipaba el calor y salía. Así de simple, así de diferente a todo lo demás. Flora se paró a la derecha del motor y no tocó nada. Eso fue lo primero que llamó la atención de Reinaldo. Cualquier mecánico que había mandado llamar en los últimos 2 días había llegado, metido la mano directamente, movido cables, empujado mangueras, hecho el gesto de quien trabaja aunque todavía no entiende qué está buscando. Flora no. Flora solo miraba. Con las manos todavía dentro de los bolsillos del saco, la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, los ojos recorriendo las aletas con una meticulosidad que no era ansiosa, sino metódica,
como se lee una página que contiene información importante y uno sabe que no puede permitirse saltarse ninguna línea. Fue recorriendo el bloque de derecha a izquierda, cilindro por cilindro. Los 10 cilindros del F-10L413 estaban dispuestos en 2 bancadas en B, 5 de cada lado, cada uno con su propio juego de aletas de enfriamiento dispuestas en abanico a su alrededor, y en el espacio entre cada grupo de aletas, si sabías dónde mirar, podías ver el mecanismo que Ezequiel le había enseñado a ver cuando ella tenía 11 años. Las venecianas termostáticas. Pequeñas láminas bimetálicas articuladas que se abrían y cerraban según la temperatura de cada cilindro, regulando el flujo de aire de enfriamiento de forma automática, sin intervención del conductor, sin señal eléctrica. Pura física. El metal se dilata con el calor, se contrae con el frío y ese movimiento mueve las venecianas. Brillante en su simplicidad. Invisible para quien no sabe que existe. Flora las vio, o más bien, vio lo que les había pasado. En el lado izquierdo del bloque, específicamente en los cilindros 3, 4, 5 y 6 contados desde la parte trasera, las aletas de enfriamiento tenían un color diferente. No negro de hollín limpio, que sería normal. Un tono marrón oscuro, casi cobrizo, con una textura mate que no era polvo común, sino una mezcla específica que Flora reconoció antes de poder ponerle nombre. Tierra del campo paraguayo, fina como talco, mezclada con algo oleoso. Esa combinación, cuando penetra en un mecanismo de precisión y se cocina durante horas de operación a alta temperatura, no se deposita simplemente. Se solidifica. Se convierte en una pasta que va endureciendo con cada ciclo de calor y enfriamiento hasta que el mecanismo que debería moverse ya no puede moverse. Las venecianas de esos 4 cilindros estaban muertas, trabadas en una posición intermedia, ni completamente abiertas ni completamente cerradas, incapaces de regular el flujo de aire. El motor arrancaba bien, porque a temperatura ambiente el sistema de protección no se activaba. Pero en cuanto el camión entraba en operación real y la temperatura de los cilindros empezaba a subir, esos 4 cilindros no podían disipar el calor correctamente. La temperatura interna superaba el umbral. El sistema de protección térmica, que en el Deutz resfriado a aire está integrado en el regulador de inyección, cortaba el combustible. El motor moría. A frío, todo parecía perfecto. Por eso los 3 mecánicos anteriores habían buscado en el lugar equivocado. Flora sacó las manos de los bolsillos. Se agachó para ver mejor el eje de comando de las venecianas, una varilla delgada de acero que recorría longitudinalmente el costado del bloque, articulando el movimiento de todas las láminas bimetálicas de esa bancada. Ahí estaba la segunda parte del diagnóstico, una vedación de goma en el extremo posterior del eje que con el tiempo y el calor había endurecido, contraído y empezado a perder su función de sello. Por esa vedación deteriorada estaba escapando una cantidad pequeña pero constante de aceite del árbol de levas. No suficiente para hacer un charco en el suelo. No suficiente para que el nivel de aceite bajara de forma visible en poco tiempo. Suficiente para mezclarse con el polvo que entraba por los espacios entre las aletas y crear exactamente la pasta que había bloqueado las venecianas. Era un diagnóstico encadenado. La vedación falla, el aceite escapa, el polvo se adhiere, la mezcla se solidifica, las venecianas se traban, el motor pierde control térmico y muere. No era una falla, era una secuencia, y quien no viera la secuencia completa iba a seguir cambiando piezas sin resolver nada. «Tiene una linterna», dijo Flora sin voltearse. Arsenio miró a Reinaldo. Reinaldo hizo un gesto con la cabeza. Arsenio fue a buscarla. Reinaldo dio un paso hacia adelante. «¿Qué encontró?» «Todavía no termine de mirar»,
dijo Flora. No fue grosero, fue simplemente honesto, con esa franqueza de quien no tiene tiempo de filtrar las palabras por protocolo social. Reinaldo se detuvo. Asintió levemente. Volvió a cruzar los brazos. Arsenio regresó con una linterna de mano. Flora la tomó, la encendió y la metió entre las aletas del cilindro 4 hasta iluminar el eje de comando desde un ángulo que normalmente no se podía ver sin quitar piezas. Ahí, en la luz amarilla de la linterna, brillaba el rastro húmedo de la fuga, una línea oscura y delgada que seguía el contorno del eje como una firma. «Ahí está», dijo Flora, más para sí misma que para los otros. Apagó la linterna, se incorporó, limpió las manos con un trapo que encontró doblado sobre el estribo del camión. Lo hizo con calma, sin urgencia, como alguien que acaba de confirmar lo que ya sabía y ahora simplemente está ordenando los pasos que siguen. «¿Qué tiene?», preguntó Reinaldo. Esta vez no fue una pregunta de autoridad, fue casi una pregunta de ruego, la de un hombre que ha estado escuchando respuestas incorrectas durante 2 días y que, por alguna razón que todavía no termina de entender, siente que esta vez puede ser diferente. Flora le explicó, sin tecnicismos innecesarios, pero sin simplificar lo que no se podía simplificar. Le explicó el sistema de venecianas, le explicó cómo funcionaba la regulación térmica en un motor arrefriado a aire, le explicó la cadena de fallas que había llevado al bloqueo. Habló con la voz pareja de quien ha entendido algo completamente y puede por eso explicarlo de muchas formas distintas según quien escuche. Reinaldo la escuchó sin interrumpir. Arsenio también escuchó, aunque con una expresión más difícil de leer, mezcla de atención y resistencia, como alguien que está recibiendo información que contradice una opinión previa que no está del todo listo para abandonar. Cuando Flora terminó, hubo un silencio. «¿Y tiene solución?», dijo Reinaldo. «Tiene solución», dijo Flora. «Necesito limpiar el mecanismo de las venecianas a fondo, liberar el eje de comando, reemplazar la vedación y revisar que los cilindros afectados no hayan sufrido daño por el ciclo de sobrecalentamiento repetido. Si el daño térmico no llegó a las paredes del cilindro, el motor queda igual que antes. Y si llegó, necesitaría rectificación en esos cilindros. Pero por lo que veo en las aletas y por cómo describe que murió el motor, rápido y limpio, sin humo negro ni golpeteo antes de apagarse, creo que el sistema de protección actuó a tiempo. El motor se estaba cuidando solo». Reinaldo miró el Saturn. Lo miró de la forma en que se mira algo querido que ha estado en peligro. ¿La vedación la consigue? «La consigo. Hay un depósito de piezas antiguas en la calle Constitución, cerca del mercado de Abasto. Fui mecánica de camiones pesados. Sé dónde buscar las piezas que ya no están en los catálogos nuevos». Fue la primera vez que lo dijo directamente. «Fui mecánica, sin adorno, sin explicación». Arsenio levantó las cejas apenas. Reinaldo no cambió de expresión. «¿Cuánto tiempo?». «Si consigo la vedación hoy, termino mañana al mediodía». «¿Y cuánto cobra?». Flora pensó. No calculó de la forma en que calcula quien quiere maximizar. Calculó de la forma en que calcula quien necesita una cantidad específica para algo específico, y no más que eso. Dio una cifra. Reinaldo la miró un momento. Era significativamente menos de lo que los 3 mecánicos anteriores habían cobrado solo por equivocarse. «Eso es todo». «Eso es todo». Otro silencio. Afuera del galpón pasó un camión por la avenida y el sonido del motor diésel llenó el espacio por un momento antes de alejarse. Flora no se movió. Esperó con esa paciencia que tienen las personas que han aprendido que apresurarse no acelera las decisiones ajenas. «Está bien», dijo Reinaldo finalmente. «Empiece». Flora asintió. Dejó la mochila en el suelo junto a la pared del galpón, en el rincón más alejado del tráfico de personas.
con ese gesto cuidadoso de quien cuida lo poco que tiene, no porque sea mucho, sino porque es todo. Después pidió las herramientas básicas: juego de llaves combinadas métricas, destornilladores planos de 2 medidas, un recipiente para aceite, solvente limpiador, trapos limpios. Arsenio las fue trayendo en silencio, sin comentarios. Reinaldo se quedó un rato más mirando. No estorbaba, solo estaba ahí, como los dueños de las cosas importantes que no pueden alejarse completamente, aunque sepan que no pueden ayudar. Fue cuando Flora empezó a trabajar, con la primera llave en la mano y los primeros tornillos aflojándose, con el sonido metálico, limpio, que tiene el acero bien fabricado cuando cede sin romperse, que Reinaldo preguntó algo que no había planeado preguntar. ¿Dónde aprendió a conocer estos motores? Nadie conoce el Deutz aquí. Los mecánicos jóvenes nunca lo vieron funcionar. Flora tardó un momento en responder. Siguió trabajando mientras lo hacía. Mi padre, dijo, era mecánico de maquinaria pesada. Me enseñó este motor cuando yo tenía 11 años, en una tarde, al lado de un camión igual a este que había parado en una finca cerca de donde vivíamos. ¿Y su padre todavía trabaja? Flora no respondió de inmediato. Aflojó otro tornillo. Lo puso con cuidado en el recipiente pequeño que había pedido para no perder piezas. No, dijo, ya no. Reinaldo entendió el tono. No preguntó más. El trabajo empezó. Las manos de Flora se movían sobre el motor con esa seguridad que no viene de la juventud ni del entrenamiento formal, sino de algo más difícil de nombrar: la memoria del cuerpo. La memoria de haber hecho esto antes, no con este motor exactamente, pero con uno igual, en una tarde de la infancia que ella había creído olvidada y que resultó estar guardada en cada músculo de sus manos sin que ella lo supiera. El aceite viejo olía igual que siempre, a metal caliente y tiempo, a trabajo real. El solvente borraba la pasta endurecida de las venecianas con paciencia, capa por capa, milímetro a milímetro. El eje de comando empezaba a responder, primero rígido, después con una resistencia menor, después con el movimiento suave y preciso que debía tener cuando fue fabricado. Afuera el sol avanzaba hacia el mediodía y la neblina de la mañana había desaparecido por completo. Dentro del galpón, con el olor a solvente y aceite y metal viejo llenando el aire, una mujer con una mochila de lona verde en el rincón y las manos ya completamente oscuras de trabajo, estaba devolviéndole la vida a un motor que nadie más había podido entender. Y en algún lugar que no era este galpón en Asunción, sino una tarde en Melo, muchos años atrás, Ezequiel Mesías le estaba enseñando a su hija de 11 años, sentada sobre el guardabarro de un camión idéntico, que los motores no se mueren solos, que siempre hay una razón, que la razón siempre se puede encontrar si uno sabe dónde mirar y tiene la paciencia suficiente para no apresurarse. Flora lo sabía, lo había sabido siempre. Solo había tardado 20 años en recordarlo. La vedación llegó a las 3 de la tarde. Flora había pasado la mañana entera con las manos dentro del motor, trabajando el sistema de venecianas con una paciencia que no era resignación, sino método. El solvente limpiador que Arsenio le había conseguido era un producto industrial paraguayo, más agresivo que los que ella había usado en Uruguay, y eso ayudó. Disolvía la pasta endurecida con más rapidez, pero había que aplicarlo con cuidado para no dañar las láminas bimetálicas que eran delgadas y precisas y no perdonaban el descuido. Flora lo aplicaba con un pincel de cerdas duras, en capas, dejando actuar el tiempo necesario antes de limpiar con trapo seco y volver a aplicar. No había atajo. No había forma de acelerar sin arriesgarse a deshacer lo que estaba haciendo.
El depósito de piezas en la calle Constitución se llamaba Repuestos Yegros y era exactamente el tipo de lugar que desaparece de las ciudades cuando la modernidad avanza lo suficiente. Un local angosto y profundo, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo, llenos de cajas sin etiqueta ordenadas por una lógica que solo el dueño entendía completamente. El hombre detrás del mostrador era viejo, de esos que llevan tanto tiempo en el mismo lugar que parecen haber crecido ahí, y cuando Flora le describió la vedación que necesitaba, el diámetro del eje, el material, la dureza aproximada de la goma, él la miró un momento con los ojos entrecerrados antes de girarse sin decir nada y desaparecer entre los estantes. Volvió 4 minutos después, con una caja pequeña de cartón que tenía escrito a mano en el costado un código que Flora reconoció. Era el código de referencia que Ezequiel había usado siempre para esa pieza, anotado en esa lista mental que ella cargaba sin saber que cargaba. No dijo nada sobre eso, pagó, volvió al galpón. Cuando entró por el portón con la caja en la mano, Reinaldo estaba sentado en una silla de madera a un costado del Saturn, tomando tereré con una calabaza pequeña que alguien le había traído. Arsenio no estaba. Reinaldo levantó la vista, vio la caja y algo en su postura se relajó levemente, como si la presencia de la pieza correcta fuera ya en sí misma una forma de garantía. «La encontró», dijo. «La encontré», confirmó Flora. No era una conversación, era una confirmación mutua de algo que ambos necesitaban creer, que esto tenía solución, que el camión no estaba muerto, que los 2 días de diagnósticos equivocados habían sido un paréntesis y no una sentencia. Flora retomó el trabajo. El proceso de liberar el eje de comando de las venecianas completamente requería quitar 4 soportes de fijación lateral, cada uno con 2 tornillos de cabeza hexagonal de 12 milímetros, que habían pasado décadas sin moverse y que resistían con esa terquedad silenciosa del metal que se ha acomodado tanto en su posición que ya no recuerda que fue diseñado para moverse. El primero se dio con esfuerzo moderado. El segundo necesitó un golpe seco de martillo sobre el mango de la llave para vencer la corrosión superficial. El tercero fue el peor. El tornillo tenía el hexágono ligeramente deformado, probablemente por un intento previo de alguien que había usado la llave equivocada, y Flora tuvo que trabajarlo con una llave ajustable sostenida en el ángulo exacto que le daba el máximo agarre sin terminar de redondear la cabeza. Tardó 20 minutos en ese tornillo solo. No lo forzó, lo trabajó. Había una diferencia enorme entre las 2 cosas y Ezequiel se la había enseñado con una frase que Flora escuchó tantas veces en la infancia que se había convertido en reflejo. El metal no se rinde por fuerza, se rinde por comprensión. El 4.º tornillo salió solo, casi con alivio. El eje salió del bloque con un sonido suave, casi un suspiro, y Flora lo sostuvo en las manos un momento antes de apoyarlo sobre el trapo limpio que había extendido sobre el estribo del camión. Era una varilla de acero de unos 60 centímetros, con las articulaciones de las venecianas distribuidas a lo largo como vértebras, y en el extremo posterior, exactamente donde había detectado la fuga esa mañana, la vedación vieja estaba visible. Un anillo de goma que había sido negro alguna vez y ahora era de un marrón reseco, con grietas superficiales que en luz directa mostraban exactamente por dónde había estado escapando el aceite. No de golpe, no de forma dramática, gota a gota durante semanas o meses, en cantidades tan pequeñas que nadie lo notó, hasta que la acumulación en las aletas hizo imposible ignorar las consecuencias. Así fallan muchas cosas, no con un estruendo, sino con una paciencia silenciosa que termina siendo más destructiva que cualquier golpe brusco. Flora
Retiró la vedación vieja con un instrumento de extracción improvisado, un destornillador plano curvado levemente con calor, técnica que Ezequiel usaba cuando no tenía el extractor específico y que funcionaba igual de bien si se hacía con el ángulo correcto. La vedación salió entera, sin fragmentarse, lo cual era buena señal. Significaba que el alojamiento del eje no tenía daño en sus paredes. Instaló la nueva. La asentó con golpes suaves y precisos del mango del destornillador, distribuidos en círculo alrededor del perímetro para que entrara pareja, sin forzar un lado más que el otro. Cuando quedó al ras, pasó el dedo alrededor del borde para verificar el asiento. Perfecto. Volvió a montar el eje. Fue entonces, mientras reinsertaba el eje en el bloque y volvía a fijar los soportes de uno en uno, que Reinaldo se levantó de la silla y se acercó. No para interrumpir, para mirar de cerca, con esa necesidad que tienen los dueños de las cosas importantes de estar presentes en el momento en que algo cambia. Estuvo un rato en silencio. Después dijo: ¿Cuántos años tiene? Flora no levantó la vista del tornillo que estaba ajustando. 41. ¿Y cuánto tiempo lleva sin trabajar de mecánica? Hubo una pausa. El tornillo terminó de asentarse con un clic metálico limpio. Mucho tiempo, dijo Flora. No era evasión. Era la respuesta más honesta posible para una pregunta que tenía una respuesta complicada. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde que murió Ezequiel y ella cruzó la frontera sin rumbo? ¿Desde que eligió durante un período que no medía en meses, sino en daños, no volver a hacer nada que le recordara lo que había perdido? ¿Desde que las manos que su padre había entrenado habían estado ocupadas en otras cosas, en cosas menores, en la supervivencia cotidiana que no deja espacio para pensar en lo que uno era antes? Reinaldo no insistió. Había algo en él. Flora lo notó sin buscarlo, que era respetuoso de los silencios. No de todos los silencios, sino de los que claramente contenían algo que no estaba listo para salir. El eje quedó montado, los 4 soportes apretados en secuencia, con la tensión correcta, sin sobreapretar. Flora tomó el aceite limpio que había pedido durante la mañana y lubricó el eje en los puntos de articulación, dejando que el aceite penetrara en cada junta. Después operó el mecanismo manualmente, empujó el extremo del eje con los dedos para simular el movimiento que haría el bimetal con el calor. Las venecianas respondieron. Los 4 cilindros que habían estado bloqueados toda la mañana abrieron y cerraron sus láminas con una suavidad uniforme, sin resistencia, sin traqueteo. «Listas», dijo Flora. Reinaldo exhaló. No fue un suspiro dramático. Fue simplemente un hombre soltando aire que había estado reteniendo sin saberlo. Pero el trabajo no había terminado. Quedaba la verificación del daño térmico. Flora pidió que le alcanzaran el manómetro de compresión que había visto colgado en la pared del galpón. Era un instrumento viejo, de esfera analógica, con el tubo de goma reseco pero todavía funcional. Midió la compresión de cada uno de los 10 cilindros del motor en frío, conectando el manómetro a cada bujía de precalentamiento con el motor desconectado y la llave en posición de arranque sin encender. Los números que fue leyendo los anotó en un papel que Arsenio le trajo con la letra apretada y clara de quien tomó el hábito de anotar mediciones antes de sacar conclusiones. Cilindros 1, 2, 28 bar, dentro del rango correcto para el F10L413. Cilindro 3, 27 bar, aceptable. Cilindro 4, 26 bar, límite inferior pero dentro. Cilindro 5, 27 bar. Cilindro 6, 26 bar. 7, 8, 9, 10, 28, 29, 28, 28. No había caída significativa en ninguno de los 4 cilindros afectados. El sistema de protección térmica había actuado cada vez antes de que la temperatura alcanzara el punto de daño estructural. El motor se había estado apagando para salvarse a sí mismo, y lo había logrado.
20 años de operación habían dejado en ese bloque una robustez que los mecánicos de los años 70 sabían fabricar y que era difícil de encontrar en lo que vino después. Flora revisó los números 2 veces. Después dobló el papel y lo puso sobre el estribo del camión, a la vista de Reinaldo. «Sin daño térmico en los cilindros», dijo. «El motor está bien internamente. Lo que había que limpiar está limpio. Lo que había que cambiar está cambiado. Falta probarlo en caliente para confirmar que el sistema térmico regula correctamente con las venecianas libres». Reinaldo miró el papel. Miró los números sin entender completamente su significado técnico, pero entendiendo su dirección. Hacia arriba, no hacia abajo. Eso era suficiente. Cuando lo probamos, «Ahora», dijo Flora, «necesito que arranque y se deje calentar hasta temperatura de operación completa. Unos 20-25 minutos en marcha mínima. Durante ese tiempo, monitoreo las temperaturas en cada bancada manualmente. Si las venecianas están trabajando bien, la temperatura se va a distribuir pareja en los 10 cilindros. Si alguna se traba de nuevo, lo voy a sentir en el calor diferencial de las aletas antes de que el motor llegue al límite». «¿Lo siente con la mano?» «Sí». Arsenio, que había regresado al galpón en algún momento de la tarde, sin que Flora lo notara exactamente, soltó un sonido breve. No fue una risita esta vez. Fue algo más parecido a la incredulidad involuntaria de alguien que está recibiendo información que contradice su modelo del mundo y no sabe todavía si resistirlo o aceptarlo. Flora no dijo nada al respecto. Fue al costado del camión, abrió la puerta de la cabina, se subió al estribo y se sentó en el asiento del conductor. El interior olía a trabajo viejo, a cuero reseco y a ese polvo particular que se acumula en las cabinas de los camiones de campo, un polvo que tiene algo de tierra y algo de tiempo. El tablero era simple, de los que todavía usaban indicadores analógicos para todo. Temperatura del aceite, presión de aceite, velocímetro, cuenta revoluciones. No había pantalla de ningún tipo, solo agujas sobre fondos de papel envejecido con la escala impresa en alemán y en español en tipografía de los años 70. Flora puso la llave en el contacto. Miró hacia afuera por la ventanilla. Reinaldo estaba parado a 2 metros del frente del camión, con los brazos a los costados ahora, sin cruzarlos. Arsenio estaba un paso detrás, a su derecha. Giró la llave a la posición de precalentamiento. Las bujías de precalentamiento necesitaban unos segundos para llevar los cilindros a temperatura de ignición. Eso era otra particularidad del Deutz arrefriado a aire que los mecánicos no familiarizados ignoraban. Intentaban arrancar directamente en frío y el motor respondía con trabajo irregular que confundían con otros problemas. Flora esperó. Contó en silencio. Cuando el testigo de precalentamiento en el tablero parpadeó 2 veces, giró la llave hasta el arranque. El motor del Saturn habló. No arrancó de golpe. Fue un proceso. Los primeros 2 segundos, el cigüeñal giró con esa resistencia grave del metal frío, buscando su ritmo. Después los primeros cilindros entraron en combustión con el sonido característico del Deutz, ese tableteo seco y rítmico, que no se parece al sonido de ningún otro motor diésel, que es más metálico, más directo, sin el suavizado que da el agua de refrigeración. Y después los 10 cilindros encontraron su sincronía y el motor se estabilizó en una marcha mínima que llenó el galpón con un sonido que era al mismo tiempo antiguo y completamente vivo. Reinaldo cerró los ojos un segundo. Arsenio no dijo nada. Flora bajó de la cabina y se paró al costado izquierdo del bloque, donde estaban los 4 cilindros que habían fallado. Extendió la mano derecha con la palma abierta y la fue acercando lentamente a las aletas de cada cilindro.
sin tocarlas todavía, leyendo el calor que irradiaban en el aire a distancia de unos centímetros. Era un arte que Ezequiel le había enseñado con paciencia, explicándole que la mano entrenada podía detectar diferencias de temperatura de pocos grados antes de que ningún instrumento analógico convencional las registrara, porque la piel era sensible de una forma que los metales no eran. Había que tener calma, había que no apresurarse, había que confiar en lo que la mano decía antes de que la mente lo interpretara. El motor llevaba 5 minutos encendido. Las aletas empezaban a tibiarse. Flora recorrió los 10 cilindros de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, lentamente, con la palma a distancia constante. El calor era parejo, no idéntico, nunca idéntico. Siempre había pequeñas variaciones normales entre cilindros, pero parejo en el sentido que importaba. Ninguno de los 4 que habían fallado estaba más frío que el resto, lo que habría indicado que las venecianas habían vuelto a bloquearse. 10 minutos. El calor aumentaba uniformemente. 15 minutos. El motor seguía estable, sin fluctuaciones en el sonido, sin cambios en el ritmo. El tableteo seco y rítmico del Deutz llenaba el galpón con una regularidad casi hipnótica. Reinaldo no se había movido. Estaba de pie frente al camión, mirando, con esa expresión que no era exactamente alegría todavía, sino algo previo a la alegría, algo que todavía no se permitía completamente porque los últimos 2 días le habían enseñado a no adelantarse. 20 minutos. Flora puso la palma a 2 centímetros de las aletas del cilindro 4, el que había tenido la compresión más baja, el que había sido el más comprometido. Calor parejo, estable. Las venecianas estaban abriendo y cerrando con la temperatura como habían sido diseñadas para hacer, regulando el flujo de aire con la misma lógica silenciosa de siempre, sin intervención de nadie, sin electricidad, sin computadora, solo física. Solo el metal dilatándose y contrayéndose, haciendo lo que sabe hacer desde que alguien en Alemania lo diseñó así hace más de 50 años. «Está bien», dijo Flora. Lo dijo con la misma voz con que había dicho todo lo demás durante el día, sin énfasis adicional, sin dramatismo. Era un diagnóstico, no una celebración. Pero Reinaldo Oviedo, que tenía 54 años y había heredado ese camión de su padre junto con la ruta y la empresa y el peso de mantener todo eso funcionando, se giró hacia la pared del galpón y se quedó un momento de espaldas a todos. Nadie dijo nada. El Saturn seguía hablando con su voz de metal viejo y cilindros bien templados, llenando el espacio con ese sonido que era la prueba más clara de que algo que había estado roto volvía a estar entero. Y Flora, de pie al costado del bloque con la mano todavía extendida sobre las aletas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo y que no sabía exactamente cómo nombrar. No era orgullo, era algo más antiguo que el orgullo. Era reconocimiento, la sensación de que algo que vivía dentro de ella y que ella había intentado ignorar durante años, había decidido en este galpón en Asunción, en esta tarde de invierno, que ya era suficiente de ser ignorado. El motor siguió corriendo, las aletas siguieron irradiando calor parejo, y en el rincón del galpón, apoyada contra la pared con las correas desgastadas y el lona verde oscurecida por años de uso, la mochila de Flora esperaba donde siempre esperaba, lista para irse al siguiente lugar. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, Flora no pensó en el siguiente lugar. Pensó en Ezequiel, en una tarde en Melo, en un camión idéntico a este, en una niña de 11 años sentada sobre el guardabarro, escuchando sin saber que estaba aprendiendo, aprendiendo sin saber que estaba heredando. El motor del Saturn latía con fuerza pareja, y el olor a aceite caliente y metal templado llenaba el galpón de Asunción,
y era el mismo olor de siempre, el de toda la vida, el que ella había intentado dejar atrás y que había estado esperando, con la paciencia infinita de las cosas verdaderas, a que ella regresara. Reinaldo Oviedo no era un hombre que hablara mucho cuando tenía algo importante que decir. Era de los que necesitaban caminar un poco antes, o tomar algo, o hacer algún movimiento con las manos que les diera tiempo de ordenar las palabras antes de soltarlas. Así que cuando apagó el motor del Saturn, después de los 25 minutos de prueba, y se bajó de la cabina con más cuidado que prisa, Flora ya sabía que iba a decir algo que llevaba rato formándose. Lo dijo mientras se lavaba las manos en el lavabo de metal del fondo del galpón, de espaldas, con el agua corriendo. Tengo un mecánico oficial, Aurelio. Lleva 12 años conmigo. Flora estaba recogiendo las herramientas del suelo, ordenándolas sobre el trapo extendido. Escuchó sin responder. Aurelio es bueno, continuó Reinaldo. Muy bueno con los camiones modernos, con los electrónicos, con los de inyección computarizada, con todo lo que entró en la flota en los últimos 10 años. Pero con este, hizo un gesto hacia el Saturn sin voltear, como si el camión fuera alguien presente en la conversación. Nunca se entendieron. Aurelio lo dice él mismo. Dice que ese motor habla un idioma que él no estudió. Cerró la llave del agua. Se secó las manos con un trapo limpio. Se giró. Lo que usted hizo hoy no lo hubiera hecho nadie más en esta ciudad. Eso ya lo sé. Flora dobló el trapo sobre las herramientas. No dijo nada todavía. Necesito a alguien que se encargue de la flota antigua, dijo Reinaldo. El Saturn y 2 más. Un Mercedes-Benz 1113 del 79 y un Ford Cargo del 84. Los 3 tienen años. Los 3 necesitan atención constante de alguien que los conozca. Aurelio los revisa pero no los entiende de verdad, y eso tarde o temprano se nota. Hubo un silencio en el galpón que no era incómodo sino denso, del tipo que se llena solo de pensamiento. Le ofrezco trabajo fijo, dijo Reinaldo. Sueldo mensual. Un espacio aquí en el galpón para trabajar. Y si quiere, hay una pieza pequeña en la parte de atrás del terreno que usaba el encargado anterior. Está vacía, no es gran cosa, pero tiene techo, tiene agua, tiene candado. Flora lo miró. Lo miró de verdad. De la forma en que se mira a alguien cuando uno está intentando entender qué hay detrás de lo que dicen. Si hay cálculo o si hay algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Honestidad. Reinaldo sostuvo la mirada sin incomodidad. ¿Por qué?, dijo Flora. No era desconfianza. Era la pregunta legítima de alguien que lleva suficiente tiempo fuera del mundo ordenado como para saber que las ofertas tienen razones y que conocer la razón es parte de decidir. Reinaldo pensó un momento. Porque ese camión era de mi padre, dijo. Y porque 3 mecánicos no lo entendieron en 2 días y usted lo entendió en 20 minutos con los ojos. Y porque lo que usted sabe no debería andar buscando cartón en la calle. No lo dijo con crueldad, no lo dijo con lástima tampoco. Lo dijo con esa franqueza directa de los hombres que han trabajado toda la vida y que tienen un respeto profundo y sin adorno por la competencia real cuando la reconocen. Flora miró la mochila en el rincón. La miró un momento largo. Esa mochila que había sido su única dirección durante años, que había estado en el suelo de una docena de lugares distintos en 3 países, que contenía lo que contenía. Ropa suficiente para una semana, una navaja de bolsillo, una fotografía doblada en 4 que ya tenía las marcas del doblez tan marcadas que la imagen se había dividido en cuadrantes, y una lista escrita a mano en un papel cuadriculado que ya casi no necesitaba consultar porque la tenía memorizada. La lista de códigos de piezas que Ezequiel había anotado en el taller de Melo y que Flora había guardado cuando vaciaron las cosas de su padre sin saber por qué la guardaba. Sin saber que un día
Iba a pararse en un depósito en la calle Constitución de Asunción y le iba a pedir a un hombre viejo una pieza identificada por ese código. Ezequiel siempre había dicho que un mecánico sin sus herramientas puede improvisar, pero que un mecánico sin sus referencias está perdido. La lista era lo único que Flora había conservado de todo lo que él había dejado, de todo lo que ella había tenido. «Necesito pensarlo», dijo Flora. Reinaldo asintió. No presionó. «Tiene tiempo», dijo. La pieza está vacía de todas formas. Arsenio había escuchado la conversación desde el otro extremo del galpón, fingiendo revisar algo en una tablilla con papeles. Cuando Reinaldo salió hacia la oficina, Arsenio se acercó. Lo hizo despacio, con esa cautela de quien no está seguro de si va a ser bien recibido. «Perdone», dijo. Flora lo miró. Arsenio era joven, 26, 27 años. Tenía la cara de alguien que no ha aprendido todavía a disimular lo que siente, y lo que sentía en ese momento era algo que le costaba articular, pero que necesitaba decir de todas formas. «Lo de esta mañana», dijo, «cuando usted preguntó si podía mirar el motor, yo me reí». «Lo escuché», dijo Flora. «Sí». Arsenio bajó la vista un momento. La volvió a subir. «No debí. No sabía, pero igual no debí». Flora lo miró un momento más. Asintió una sola vez, brevemente, sin dramatismo. No era perdón oficial ni era indiferencia. Era simplemente el reconocimiento de que lo dicho estaba dicho y que lo que importaba estaba resuelto, y que esas dos cosas podían coexistir sin necesidad de más palabras. Arsenio asintió también. Se retiró. Flora terminó de recoger las herramientas y las devolvió al tablero donde Arsenio las había tomado esa mañana. Las colgó en el mismo orden en que estaban, no porque se lo hubieran pedido, sino porque era la forma correcta de dejar un lugar de trabajo. Ezequiel lo había dicho siempre: el estado en que dejas una herramienta dice más de ti que el trabajo que hiciste con ella. Después se acercó al Saturn. Se paró al costado izquierdo del bloque, donde había trabajado todo el día, y puso la palma de la mano sobre la chapa de la carrocería. El metal todavía estaba tibio por el calor del motor, ese calor residual que persiste mucho tiempo después de que el motor se apaga, guardado en el metal, como lo guarda cualquier cosa que ha trabajado fuerte. Era el mismo calor de siempre. El mismo que había sentido cuando era niña y ponía la mano sobre los camiones del taller de su padre después de que llegaban del campo. El mismo que Ezequiel le había enseñado a leer como información antes de que le enseñara a leerlo como sensación. Sintió algo que se movía en el centro del pecho. No de golpe, despacio, como se mueven las cosas que llevan mucho tiempo quietas cuando algo finalmente las desplaza. 20 años era mucho tiempo para cargar con una herencia sin abrirla. No pensó en eso con esas palabras exactas, porque las personas rara vez piensan en las cosas importantes con las palabras exactas en el momento en que las sienten. Pero lo sintió. Como se siente el peso de algo que uno ha estado sosteniendo durante tanto tiempo que ya no lo percibe como peso, sino como la forma normal de estar en el mundo, hasta que de pronto lo suelta y el cuerpo no sabe qué hacer con esa ligereza repentina. Afuera del galpón el sol estaba bajando. El cielo de Asunción en invierno se pone de ese naranja oscuro que parece demasiado intenso para ser real, y la luz que entraba por el portón abierto del galpón caía sesgada sobre el piso de tierra oscura y alcanzaba el costado del Saturn con ese tono que convierte el verde apagado de la carrocería en algo más cálido, más vivo. Flora retiró la mano del camión. Fue al rincón. Tomó la mochila y en vez de dirigirse al portón, como había hecho toda su vida en todos los lugares,
Fue hacia el fondo del galpón donde Reinaldo le había dicho que estaba la pieza. Era una habitación pequeña, exactamente como él había dicho. Puerta de madera con candado de sobreponer, una ventana con reja simple que daba al fondo del terreno, donde había 2 árboles grandes cuyas ramas pasaban por encima del techo. Adentro, un catre con colchón delgado, una mesa de madera, una silla, un foco de luz colgado del techo. El piso era de cemento, las paredes de bloque sin revocar. No había nada en las paredes, no había nada sobre la mesa. Era un cuarto vacío que esperaba que alguien lo convirtiera en algo. Flora apoyó la mochila sobre la mesa, la primera vez en años que apoyaba la mochila sobre algo que no fuera el suelo. Abrió el cierre exterior y sacó la fotografía doblada. La abrió con cuidado, siguiendo los pliegues en la dirección opuesta para no agravar las marcas. Era una fotografía en papel, impresa en algún momento antes de que el mundo guardara las fotos en teléfonos, con los colores ligeramente desteñidos por el tiempo, pero todavía claros en lo que importaba. Un hombre de unos 40 años, de espaldas en parte, inclinado sobre el motor abierto de un camión, con la camisa de trabajo y las manos adentro del motor, y la postura de alguien completamente concentrado en lo que está haciendo. Al lado, sentada sobre el guardabarro con las piernas colgando, una niña de unos 11 años que miraba hacia adentro del motor con la misma concentración, pero también con algo más, con la expresión específica de quien está entendiendo algo por primera vez y todavía no sabe que lo va a recordar el resto de su vida. Flora la puso sobre la mesa. La apoyó contra la pared, en el único lugar donde la pared encontraba el borde de la mesa, para que quedara parada, y se quedó mirándola un momento con los brazos cruzados y la espalda apoyada en la pared opuesta del cuarto pequeño. Ezequiel, con las manos en el motor, ella a su lado, aprendiendo sin saberlo. «Ya sé», dijo Flora en voz baja, tan baja que si hubiera habido alguien en el cuarto no la habría escuchado. No era una respuesta a una pregunta, era el final de una conversación que llevaba 20 años sin cerrarse. Era decirle a alguien que no estaba que el mensaje había llegado, que la herencia había sido recibida aunque con retraso, que el legado no se había perdido aunque ella lo hubiera intentado con fuerza. Afuera el Saturn se enfriaba en el galpón con los sonidos discretos del metal que se contrae, esos crujidos mínimos que hacen los motores cuando la temperatura baja y las piezas recuperan su forma de reposo. Sonidos que la mayoría de las personas no escuchan porque no saben que existen. Sonidos que Ezequiel le había enseñado a reconocer una tarde en Melo, con la misma paciencia con que le había enseñado todo lo demás. Flora fue al catre, se sentó en el borde, puso las manos sobre las rodillas y miró el cuarto vacío. Mañana tendría que responderle a Reinaldo. Mañana tendría que tomar una decisión que no era pequeña, que involucraba quedarse en un lugar, tener un lugar, volver a ser alguien que tiene una dirección y un nombre en un contexto, y manos que sirven para algo reconocible y útil. Pero eso era mañana. Esta noche era suficiente con haber llegado hasta aquí. Esa noche, Flora no durmió de un tirón. No fue insomnio de angustia, fue ese estado intermedio en que el cuerpo descansa, pero la mente trabaja despacio, procesando cosas que durante el día no tuvieron espacio para asentarse. Se despertó 2 veces. La primera, pasada la medianoche, con el silencio completo del terreno de la transportadora alrededor y el frío del invierno paraguayo metiéndose por la ventana con reja. La segunda, antes del amanecer, con el cielo todavía oscuro, pero con ese cambio casi imperceptible en la calidad del aire que anuncia que la noche ya se dio, aunque la luz no haya llegado todavía. La segunda vez no volvió a dormirse. Se quedó en el catre mirando el techo de bloque con el foco apagado
con las manos cruzadas sobre el pecho, escuchando. Afuera pasaban camiones por la avenida con intervalos irregulares, y cada vez que pasaba uno, Flora escuchaba el motor sin querer. Identificaba la cilindrada, el estado del turbo, si el ajuste de válvulas estaba correcto o si había una irregularidad pequeña en la combustión. No lo hacía conscientemente. Era simplemente lo que sus oídos hacían con ese tipo de sonido, lo que siempre habían hecho desde la infancia en el taller de Melo y que durante años ella había ignorado porque ignorarlo era parte de ignorar todo lo demás. Ya no podía ignorarlo. No era que no hubiera podido hacerlo antes, era que ya no quería. Cuando el cielo empezó a aclarar, se levantó. Se lavó la cara en el lavabo pequeño del cuarto con agua fría que le cortó el sueño de golpe. Se miró las manos. Todavía tenían el aceite del día anterior en las grietas de los nudillos. Ese aceite profundo que no sale con un lavado rápido, sino que necesita tiempo y jabón industrial y la decisión de limpiarlo del todo. No lo había limpiado del todo ayer. No había tenido el jabón correcto. Pero tampoco había insistido mucho. Y eso también decía algo. Salió del cuarto con la primera luz. El galpón estaba vacío y silencioso a esa hora. El Saturn seguía en el centro, igual que la noche anterior, con el capó cerrado y la carrocería verde oscura, recibiendo la luz tenue del amanecer que entraba sesgada por el portón. Flora se paró frente al camión un momento. No lo tocó. Solo lo miró con esa mirada de quien ya terminó el trabajo y puede ver la cosa completa en lugar de solo la parte que estaba arreglando. Era un camión hermoso, en el sentido en que son hermosas las cosas que fueron hechas con una lógica propia y que esa lógica todavía se sostiene décadas después. El Magirus Deutz tenía una integridad estructural que los camiones modernos, más eficientes y más capaces en muchos sentidos, habían cambiado por otra cosa. Era una máquina que se podía entender de principio a fin sin necesitar una computadora para leerla, que hablaba en el idioma directo de la mecánica pura: presión, temperatura, fricción, expansión. Un idioma que Ezequiel había pasado su vida entera aprendiendo y enseñando. Un idioma que Flora había heredado sin pedirlo y sin merecerlo especialmente, simplemente por haber estado ahí, sentada sobre el guardabarro, en la tarde correcta. Fue a la oficina de la transportadora. La puerta estaba entreabierta y adentro Reinaldo Oviedo ya estaba, con una taza de café en la mano y los papeles del día sobre el escritorio, aunque el día apenas comenzaba. Era el tipo de hombre que llegaba antes que todos y se iba después que todos, y que no hacía de eso una demostración, sino simplemente una costumbre tan arraigada que ya no era un esfuerzo. Levantó la vista cuando Flora apareció en el marco de la puerta. No dijo nada. Esperó. «Acepto», dijo Flora. Reinaldo apoyó la taza sobre el escritorio. Asintió una vez, con esa sobriedad de quien ya sabía la respuesta, pero esperaba confirmarla. «Bien», dijo. Hubo un silencio breve que no necesitaba llenarse. «Hay una condición», dijo Flora. Reinaldo la miró. «Trabajo sola en los motores. Puedo explicar lo que hago. Puedo enseñar si alguien quiere aprender. Pero no acepto que me dirijan sobre cómo abrir un motor, sobre tiempos, sobre costos, sobre lo que se puede y no se puede esperar. Conversamos. Sobre cómo trabajo, no». Reinaldo sostuvo la mirada un momento. Después asintió. «Así trabajaba mi padre», dijo. «Nunca le dije cómo hacer nada». Era la forma más clara en que podía decirle que había entendido. Flora lo entendió también. «¿Cuándo empieza?», preguntó Reinaldo. «Ya empecé», dijo Flora. Y era verdad, había empezado ayer, en el momento en que se paró en el portón del galpón y preguntó si podía mirar el motor. O quizás había empezado antes, en el momento en que sus pies la habían traído hacia aquí, sin que ella les dijera exactamente a dónde ir. O quizás había empezado mucho antes que eso,
En una tarde en Melo, sobre el guardabarro de un camión, escuchando la voz de su padre explicarle que los motores no hablan con palabras, sino con síntomas, y que la diferencia entre quien los entiende y quien no los entiende está en saber escuchar antes de tocar. Reinaldo le tendió la mano. Flora se la estrechó. Fue un apretón breve, sin ceremonia, del tipo que sellan las cosas reales. Aurelio Paredes llegó a las 7:30. Era un hombre de unos 45 años, fornido, con la cara de quien ha trabajado en galpones toda su vida, y tiene el cuello permanentemente bronceado de una manera uniforme que solo da el sol que entra de frente cuando uno está agachado sobre un motor con el capó levantado. Cuando vio a Flora en el galpón, preparando el espacio de trabajo que Reinaldo le había asignado, se detuvo en el umbral con una expresión que no era hostilidad, sino la cautela natural de quien encuentra algo inesperado en su territorio. Reinaldo lo había llamado antes de que llegara. Eso Flora lo supo después, porque Aurelio no preguntó quién era ni qué hacía ahí. Solo la miró un momento. Fue a su propio banco de trabajo y empezó su día. Y fue al mediodía, mientras los dos compartían el espacio del galpón en silencio productivo, que Aurelio se acercó. Traía algo en la mano, un manual técnico viejo de tapas duras con el lomo reforzado con cinta adhesiva marrón que se había puesto más oscura con los años. Lo puso sobre el banco de trabajo de Flora sin decir nada. Era el manual de taller del Deutz F-Series, en alemán y español, impreso en 1974. Flora lo miró. Levantó la vista hacia Aurelio. «Era del dueño anterior», dijo Aurelio, «del papá de don Reinaldo. Yo lo guardé porque no quería que se perdiera, pero nunca le saqué provecho. El alemán no lo entiendo y el español técnico de esa época tampoco es fácil». Hizo una pausa breve. «A lo mejor usted sí le saca uso». Flora tomó el manual. Lo abrió por una página al azar. Las ilustraciones técnicas eran de esa precisión antigua del dibujo a tinta, con cada pieza numerada y cada dimensión anotada con una exactitud que los diagramas digitales habían reemplazado, pero no siempre mejorado. Reconoció el diagrama del sistema de venecianas termostáticas, el mismo sistema que había reparado ayer, el mismo que Ezequiel le había explicado sin manual, de memoria, al lado de un camión idéntico en una tarde de su infancia. «Gracias», dijo Flora. Aurelio asintió. Volvió a su banco. No fue el inicio de una amistad, exactamente. Fue algo más funcional y más honesto que eso. El reconocimiento mutuo de dos personas que saben trabajar y que pueden compartir un espacio sin estorbarse, que es la base sobre la que se construyen las relaciones que duran en los lugares de trabajo real. 3 semanas después, el Mercedes-Benz 1113 entró al galpón con un problema de inyección que había estado manifestándose como pérdida de potencia en pendiente. Flora lo diagnosticó en una mañana. Lo reparó en 2 días. Reinaldo no hizo preguntas sobre el proceso. Pagó el costo de las piezas sin comentario. 5 semanas después, el Ford Cargo del 84 llegó con un ruido de cigüeñal que 3 semanas antes nadie había querido abrir, porque abrirlo significaba enfrentar lo que podía haber adentro. Flora lo abrió. El daño era menor de lo que el ruido sugería, un cojinete de biela desgastado en el 4º cilindro, reemplazable sin rectificación del cigüeñal si se actuaba a tiempo. Se actuó a tiempo. Arsenio Benítez, que había empezado a acercarse al banco de trabajo de Flora durante los descansos con preguntas que al principio eran cortas y que fueron haciéndose más largas, aprendió en esas semanas a leer la presión de compresión de un cilindro y a interpretar el color del humo de escape como diagnóstico preliminar. No porque Flora le hubiera dicho que iba a enseñarle,
sino porque Flora respondía las preguntas con la misma paciencia que Ezequiel había respondido las de ella, y porque Arsenio tenía la inteligencia suficiente para reconocer que estaba frente a alguien que sabía cosas que valía la pena saber. El día que Flora sacó la fotografía de Ezequiel de la mesa y la colgó en la pared del cuarto con una tachuela que le pidió a Arsenio, no fue un momento que marcara en el tiempo como decisión consciente. Fue simplemente lo que hizo esa tarde cuando volvió del galpón. Se lavó las manos con el jabón industrial que ya tenía en el cuarto y miró la fotografía apoyada contra la pared y pensó que ya era hora de que estuviera parada de verdad. La colgó a la altura de los ojos, en la pared frente al catre, para que fuera lo primero que viera en la mañana. Un hombre inclinado sobre un motor, una niña a su lado, los dos mirando adentro de algo que la mayoría de la gente no sabe leer. Ezequiel había pasado su vida entera aprendiendo el idioma de las máquinas y lo había dejado depositado en su hija con la confianza silenciosa de quien planta algo y sabe que va a crecer aunque no esté ahí para verlo. No le había preguntado si quería heredarlo. No había podido preguntarle porque la vida no da siempre el tiempo suficiente para las preguntas importantes. Simplemente lo había dejado ahí, dentro de ella, guardado en la memoria del cuerpo, en los oídos entrenados, en las manos que sabían tocar el metal de una forma determinada antes de que la mente terminara de decidir qué buscar. Y ella lo había cargado sin saberlo por todos esos años. Por los años malos, por los años de frontera en frontera y piso de galpón y mochila que nunca se apoyaba sobre algo que no fuera el suelo. Lo había cargado sin abrirlo, como se carga una herramienta que uno no reconoce que lleva encima hasta que la necesita. La necesitó un martes, en el portón de una transportadora en Asunción, frente a un motor que nadie más había podido entender, y la herramienta estuvo lista. Flora se sentó en el catre, miró la fotografía en la pared. Afuera, en el galpón, el Saturn descansaba con el silencio satisfecho de las máquinas que volvieron a funcionar, y la noche paraguaya se instalaba sobre el terreno con ese frío que ya no le parecía ajeno, porque los fríos dejan de ser ajenos cuando uno tiene un techo propio sobre la cabeza y un trabajo que espera en la mañana y manos que saben exactamente para qué sirven. «Gracias, papá», dijo Flora en voz baja. El foco del cuarto zumbó levemente como siempre. El Saturn se enfriaba afuera con sus crujidos discretos. Y Ezequiel Mesías, mecánico de máquinas pesadas de Melo, departamento de Cerro Largo, que había muerto un martes sin despedida larga, pero que había tenido la sabiduría de dejar todo lo importante antes de irse, descansaba en algún lugar con la tranquilidad de quien cumplió. Su hija había encontrado el camino de vuelta, y el motor volvía a correr.